Hasta el cierre del primer semestre de 2025, los fondos de deuda chilena de largo plazo, es decir, aquellos que invierten en bonos de más de un año, rentaron notoriamente más que aquellos de corto plazo en su medición en 12 meses. Aún así, más de 29 billones, esto es millones de pesos, continúan acumulándose en depósitos a plazo, el doble de lo considerado normal por el mercado. Bienvenidos a El Mercurio Inversiones por EMOL TV, este espacio en el que compartimos con ustedes una fracción del contenido al que acceden en exclusiva nuestros suscriptores a través de www.elmercurio.com/inversiones. Suscríbase y sea parte de la comunidad inversora más informada del país. Hoy revisaremos algunos de los más reconocidos rankings de El Mercurio Inversiones relativos a fondos mutuos y de inversión. La categoría, que es una de las favoritas entre inversionistas chilenos, es la renta fija. Una entrevista con Rodrigo Barros, gerente de renta fija en BCI Asset Management, proyectará qué les espera a los bonos. Analicemos ahora, en primer lugar, cómo les ha ido a los fondos de inversión de deuda chilena en los últimos 12 meses, considerando el más reciente ranking de El Mercurio Inversiones al respecto. Recuerde que en www.elmercurio.com/inversiones puede encontrar análisis de desempeño tanto de fondos de inversión como de fondos mutuos. Y como usualmente explicamos en este ranking, existen dos categorías: la de los fondos de inversión rescatables y la de los fondos no rescatables. En fondos de inversión rescatables, el vehículo que lideró en el último año fue Renta Fija Nacional de Security, con un retorno de 16,8%. Le siguió Deuda Activa Plus de BTG Pactual, con una rentabilidad del 13,5%. Y en tercer puesto se encuentra Deuda Plus de MBI, con un retorno de 13,4%. En su conjunto, los fondos de inversión en deuda local rescatables registraron una rentabilidad de 10,1% en los últimos 12 meses, al cierre de junio. En cuanto a los fondos de inversión no rescatables, el ganador del último año es High Yield Chile del Security, que dio cuenta de un rendimiento del 14,7%. Le siguió Fondo Renta CLP de Moneda, con un retorno del 12,4%. Y en tercer puesto, Oportunidades Deuda de BCI, con un desempeño del 9,3%. En su conjunto, este grupo de fondos, más pequeño que el de los rescatables, registró una performance del 12,3%. Revisemos ahora cómo les ha ido a los fondos mutuos de deuda en los últimos 12 meses. Consideraremos tanto los fondos de bonos nacionales como internacionales, de manera de abrir el espectro de opciones. El fondo mutuo que lidera la tabla en el último año es Renta Corporativa Largo Plazo de Sura, con una rentabilidad después de comisiones del 12,6%. Le sigue Horizonte de Banchile con un 12,29%. Y en tercer lugar, Renta Más Largo Plazo de Vice con un 12,28%. Estos tres vehículos pertenecen a la categoría Deuda Largo Plazo Nacional, los que se enfocan en bonos con duración mayor a un año. Mire, un dato interesante. Los 13 primeros puestos de esta lista son liderados por fondos de deuda largo plazo nacional, lo que evidencia cómo inversiones de muy corta duración, como los depósitos a plazo, han perdido su atractivo. Veamos un ejemplo. El primer vehículo de una categoría deuda corto plazo, es decir, con títulos que vencen en menos de un año, se sitúa recién en el puesto 67 del ranking, con una rentabilidad del 6,85%. Y el primer fondo correspondiente a deuda internacional que aparece en el listado se encuentra en el lugar número 14. Se trata de deuda corporativa Investment Grade de Credit Corp Capital, con una rentabilidad del 10,11%. Veamos ahora otro elemento. Invertir en fondos tiene su precio. Y acá le presentamos una lista de los fondos mutuos más baratos y más caros de la industria para inversionistas retail, es decir, para aquellos que cuentan con un patrimonio inferior a los 50 millones de pesos. El fondo mutuo de deuda más económico de la lista es Estatal Largo Plazo de Banchile, de la categoría Deuda Largo Plazo Nacional, con una comisión o TAC del 0,19% anual. Mire, esto quiere decir que si usted invierte
10 millones de pesos en un año, el cobro por gestión llegará a 19.000 pesos. Le sigue Deuda LATAM 2028 de Santander de la categoría Deuda a largo plazo internacional, con un TAC del 0,46%. Y en tercer puesto, entre las más baratas del mercado, se sitúa Ahorro Plus de Itaú de la categoría Deuda a largo plazo nacional, con un fee de 0,61%. Vamos ahora a los vehículos más caros. La mayor comisión la registra Ahorro Latinoamericano Dólar de BTG Pactual de la categoría Deuda a largo plazo internacional. Su comisión es de 2,66%, lo que implica que si usted invierte 10 millones de pesos, pagará 266.000 por concepto de cobros. De cerca le sigue Renta Internacional de Sura de la misma categoría, con una comisión del 2,64%. Y luego Deuda Corporativa Chilena de Zurich, de la categoría Deuda a largo plazo nacional, con un costo de 2,6% anual. ¿Quieres saber cuáles son las perspectivas para la renta fija local e internacional durante el próximo año? Una entrevista con Rodrigo Barros, gerente de renta fija en BCI Asset Management, entrará en detalles al respecto. Para muchos fue una categoría noble durante el último año. La renta fija chilena otorgó a varios inversionistas altos retornos en un entorno de mucha volatilidad global. Para profundizar en ello y ver cómo sigue esta ruta, estamos con Rodrigo Barros. Rodrigo es gerente de renta fija de BCI Asset Management, es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y tiene un máster en finanzas de la London Business School. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Siguiendo un poco lo que veíamos en la parte anterior del programa, acabamos de revisar los mejores fondos mutuos y de inversión en renta fija local en el último año al cierre a junio. Pensando en los próximos 12 meses, ¿cómo debiera comportarse esa rentabilidad? ¿Esperas que eso se repita? Es una súper buena pregunta. El año pasado tuvimos un muy buen año en renta fija en general y también hemos tenido una buena partida de año pese a toda la volatilidad, a toda la incertidumbre. Como tú dices, la renta fija en general es un activo súper noble, pero las rentabilidades en general no se van repitiendo. ¿Ya? Eso es una premisa que hay que entenderla siempre en el momento que uno toma las inversiones. ¿Y qué podríamos esperar nosotros para adelante? Nosotros venimos de otro contexto, estamos en otro contexto de tasa del que veníamos el año pasado, claro. ¿Cierto? Y hoy día un portafolio de renta fija, pensando en duraciones medias, yo creo que con tasa cercana a UF más 3 es lo que uno debería esperar para los próximos 12 meses. Quizás pensar en UF más 3, que sería más, o sea, pensando en una inflación de 3,5%, uno podría pensar en términos nominales un 6,5%, pero a eso hay que agregarle algo de ganancia de capital porque todavía hay valor en activos de renta fija. Entonces, no creo que lleguemos a esas rentabilidades sobre el 10% que vimos anteriormente, pero siguen siendo súper atractivas, sobre todo contra activos de menor riesgo. Quizás pensando contra los depósitos a plazo, en la renta fija todavía hay un montón de valor. Y en ese contexto, ¿cómo evalúas el renovado apetito que estamos viendo por bonos de mayor riesgo a nivel justamente local? Sí, este es un proceso que es muy natural. A ver, y volviendo un poco más atrás, si nosotros nos volvíamos cuando teníamos las tasas sobre el 10%, las tasas del Banco Central, lo más lógico para los inversionistas era tomar poco riesgo. ¿Por qué? Porque un depósito a plazo tenía tremendo retorno, ¿ya? Pero estas tasas van disminuyendo y a medida que van disminuyendo, los inversionistas van tomando más riesgo, ¿ya? Y por otro lado, las empresas, o pensando en los bonos corporativos, por ejemplo, va disminuyendo su riesgo. ¿Y por qué? Porque se van financiando a menores tasas y eso hace que su riesgo de crédito disminuya y por lo mismo sale más apetito por más riesgo y buscando tasas más altas. Y eso hace que se generen ganancias de capital. Por lo mismo el año pasado tuvimos tremendo retorno. Tal cual. Y por eso nosotros todavía creemos que hay espacio en esa clase de activos y que deberíamos tener retornos superiores al UF más 3 que yo te comentaba anteriormente. Pero hay sectores que antes estaban más o menos descartados que hoy día están entrando en el radar de los inversionistas. Yo creo que sí, de todas maneras. A ver, en general esto va decantando a poco, como te decía. A medida que los inversionistas van buscando más riesgo, van tomando posiciones en empresas que anteriormente no iban tomando. O sea, por ejemplo, un proceso normal es que primero los inversionistas van en búsqueda de los bonos bancarios. ¿Por qué? Porque los bonos bancarios en general es un sector con bajito riesgo, ¿ya? Y con muy buenas clasificaciones de riesgo. ¿Qué va pasando? Esos bonos bancarios se van apretando cada vez más, se va perdiendo este premio que tenían originalmente, se va achicando ese premio, y a medida que este premio se va achicando, entonces los inversionistas dicen, ¿saben qué?
podríamos tomar algo más de riesgo y se van a otras compañías de mejor clasificación de riesgo. Entonces van a las grandes compañías, los AA, los AAA locales y así. Y a medida que eso va disminuyendo, va empezando a tomar más riesgo. ¿Y lo vemos básicamente a nivel de compañía y las clasificaciones o hay también sectores puntuales que tú dirías están focalizándose más ahí? Yo creo que a nivel general, pero Perfecto. también hay sectores en particular. Yo creo que hay sectores en donde el mercado antes no los veía, hoy día sí los está empezando a mirar, pero también con pinza. Yo creo que hoy día también estamos en un contexto de tasas que es, dentro de los últimos 10 años es relativamente alto. Entonces hoy día yo no necesito ir a tomar o a comprar un bono de una empresa con mucho riesgo para tener un buen retorno. Yo hoy día puedo comprar empresas de buena calidad crediticia, ¿ya? Y que me entregan una súper buena tasa. Entonces no necesito tomar un riesgo extremo. Por lo mismo, no sé si hay un sector en particular. Dentro del sector hay compañías que pagan mayores tasas, pero por otro lado hay que tener mucho ojo. Por eso nosotros siempre recomendamos mantener portafolios diversificados, porque aquí cuando uno en la renta fija, yo siempre digo, en los bonos corporativos, este es un trabajo más de arquero. Acá uno nadie lo premia por atajar los goles. Claro. Si el problema es que todos te atacan cuando uno se equivoca. Sí. Entonces es súper importante tener portafolios diversificados para no cometer estos errores que pasan. ¿Y qué tasas están ofreciendo? Pues si volvemos a este pool de compañías que pueden ser más atractivas, ¿qué tasas? Yo creo que uno hoy día sin tomar tanto riesgo podría llegar en bonos corporativos UF más 3,5, UF más 4, por ejemplo. Hay algunas constructoras que antes el mercado no la estaba mirando y que hoy día sí se ven atractivas y que uno no tiene que, para qué tomar tanto riesgo de crédito, que te pagan cercano a UF más 4. Eso puede ser súper interesante. Tú justamente haces un poco esta figura del arquero. ¿Qué riesgos son los que estamos viendo? ¿Qué riesgos te pueden pasar? A ver, cuando uno toma un pool de bonos corporativos, uno siempre está sujeto al riesgo, Claro. al riesgo de crédito. Las compañías quiebran, y esto lo hemos visto. Antiguamente en Chile, cuando uno hablaba, no sé, en los 2000 con los inversionistas, decían, no, si las compañías en Chile en general no quiebran, las compañías que transan en el mercado. Pero hemos visto varios eventos en el tiempo. Bueno, Corona, el último que está en todo este Exactamente. proceso. O lo que pasó antiguamente con la Polar, Claro. con las cajas de compensación, con WOM, con la TAM, con la pandemia. Entonces... Por eso hay que ser súper selectivo, hay que ojalá conocer las compañías antes de ir comprando. Si uno puede tercerizarlo, ojalá comprar un fondo que tenga un pool bien diversificado de estos con equipos que sean especializados en la toma de decisiones. Yo no recomiendo a alguien que no está siguiendo a las compañías tomar riesgo de crédito en particular porque uno se puede equivocar y eso es muy costoso. O sea, ¿ves todavía algún riesgo de impago en el mercado de bonos? Siempre hay riesgos de impago, Sí. pasan cosas. Es súper difícil decir, ¿sabes que yo estoy viendo en tal compañía riesgos de impago? Hay eventos, hay cosas que pasan y hoy día estamos sujetos a muchas cosas y con todo lo que está pasando, sobre todo con Estados Unidos, hay noticias que van llegando, uno nunca sabe. Pero si uno se va a sectores en particular, yo creo que el sector de telecomunicaciones es el que ha tenido más ruido el último tiempo. O sea, partimos con WOM, Sí. Telefónica en el último tiempo ha tenido mucho ruido. Incluso la matriz le entregó un crédito para Está darle en venta, holgura está eternamente en venta. Exactamente, ellos viven en un ambiente muy competitivo, ¿ya? En un sector que es complejo, que necesitan invertir mucho siempre, porque hay que tener mucha tecnología, y por otro lado, en este contexto de tasas altas no lo favorece. Entonces, es un sector que hay que ser muy cuidadoso cuando uno invierte. Y en el retail, que también ha sido un sector que ha estado, bueno, el año pasado, todo lo que le pasó a Falabella previamente, tú contabas la Polar, ahora vino el caso de Corona. Sí, en el retail las compañías que están ligadas a los segmentos un poco más bajos han sufrido bastante. Si uno se fija lo que pasó con la Polar, con AD Retail, Corona ahora, son compañías que han sufrido bastante. La pandemia no los ayudó, la recuperación del consumo ha sido leve, ahora se ha visto más fuerza, pero son compañías que no lo han pasado bien en el último tiempo. Pero por otro lado uno ve Falabella. En caso de Falabella, la compañía se ha recuperado, están en un proceso de desapalancamiento súper importante. Sí. Y si uno se fija en las compañías que están en el mercado y que transan con bonos, en general no están en un mal momento, son compañías que son más grandes. Yo creo que uno como inversionista de renta fija en el mercado local, hoy día no está tomando tanto riesgo comprando retail porque son compañías que están en buen estado crediticio, entonces no se deberían ver complicadas en el corto plazo. Si hablamos, bueno, de la tasa, el mercado ya descuenta una rebaja de tasa en la reunión de julio. ¿Cuánto están proyectando usted y cómo eso puede incidir, obviamente, en la renta fija local? Sí, el mercado hoy día tiene súper preciada una baja en julio y en diciembre. La última encuesta de economistas también dice algo parecido. Yo creo el central en junio
le dio mucha importancia al escenario externo. Sobre todo porque justo en ese momento pasó lo de la guerra, ¿no es cierto? Sí. Eso se despejó en parte. Pero por otro lado uno tiene a Trump que acaba de volver a aparecer. Eso mismo te iba a decir, se despeja la guerra por un lado, pero por otro lado sale Trump con el Entonces cobre. yo creo que va a ser súper importante cómo eso fluye de aquí a fin de mes que viene la próxima reunión de política monetaria. A ver, eso yo creo que va a ser súper importante para el Banco Central poder, a ver si es que recorta o no la tasa. Yo creo que las condiciones para recortar la tasa están dadas, pero ya que en el último IPOM el Central fue súper explícito en decir que le preocupaba el escenario externo, yo creo que eso va a ser una variable súper importante para la toma de decisión de política monetaria en julio. Las condiciones están dadas, como te decía, el mercado tiene apreciado eso, los economistas están diciendo eso, así que uno no le extrañaría que el Banco Central pudiera adelantarse. Pero también podría hacerlo en septiembre. En septiembre tienen IPOM, podrían explicar más fácil la decisión. Yo creo que por ahí va a estar, yo no creo que tenga un efecto muy relevante en el mercado si es que es en julio o es en septiembre. Ya está internalizado aparte, me imagino. Está súper internalizado la probabilidad de que sea entre julio y septiembre, hoy día con más probabilidad de que los precios tienen más probabilidad de que sea en julio. Así que el efecto que pueda tener el mercado yo creo que no es tan importante. Es súper importante lo que ellos nos vayan a comunicar en la decisión independiente cuál sea. Qué complejo moverse en ese escenario de tanta incertidumbre y evaluar los supuestos cuando no sabes si esto puede ser acá o acá. Porque justamente lo que tú dices, si Trump tiene alguna otra sobrereacción, esto podría extenderse. Exactamente, aparte que no sabemos mucho porque es un personaje absolutamente impredecible que afecta a los mercados a nivel global. Van pasando cosas como lo que pasó en Brasil, por ejemplo, donde fue súper duro. Y acá quizás estamos un poquito más protegidos. Pero es difícil porque esto va cambiando todos los días. Metiendo todo esto en la juguera, ¿qué retorno debiéramos esperar de aquí a 12 meses en la deuda de largo plazo nacional? Como te comentaba anteriormente, uno debería esperar retornos cercanos entre 6 y 7%. Yo creo que podemos tener volatilidad entre medio por todo lo que estamos conversando, ¿no es cierto? Pero hoy día las tasas están relativamente altas a niveles, si uno mira por lo menos 10 años atrás, los devengo de los papeles o la ganancia que uno puede tener por intereses hoy día en los bonos se ve súper interesante. La curva aún tiene valor, los bonos corporativos a nosotros nos gustan, todavía tienen este premio. Creemos que puede ser volátil en el camino, pero los retornos a final de cuentas, sobre todo pensando en inversionistas, que no se apaniquen de un día para otro. Yo creo que esto es súper importante, tomar en cuenta que como hay volatilidad, no hay que arrancar muy rápido, sino que hay que tener algo de paciencia, respetar los horizontes de inversión, porque pueden pasar cosas como, por ejemplo, la sorpresa inflacionaria que acabamos de tener. ¿Ya? Sí, pero el mes siguiente viene un dato lo más probable que sea súper alto. Entonces hay que tener paciencia y nosotros recomendamos siempre a inversionistas que ojalá tomen fondos diversificados, que ojalá sean flexibles, que puedan tomar apuesta en inflación, en duración y mantenerse en el tiempo. Ojalá no ir cambiándose todos los días con la noticia del diario o con una caída leve, porque en el largo plazo esto en general paga. ¿Y dentro de ese análisis ves algún mercado dentro de Latinoamérica y todo que sea también atractivo para esta diversificación? Pensando en inversionistas en pesos, a mí me gusta Chile. ¿Y por qué me gusta Chile? Y esta es una súper buena pregunta. Porque estamos algo protegidos contra las cosas que pueden estar pasando afuera. Si tú me preguntabas esto hace 2 semanas, yo te hubiera dicho Brasil se ve súper interesante. ¿Por qué? Porque la volatilidad del real contra el peso chileno es relativamente baja y hoy día están con tasas históricamente altas. El central allá ya señaló que van a mantener la tasa alta por un buen tiempo y hoy día uno podría tomar alguna apuesta de súper corta duración en Brasil. Pero por otro lado sale Trump atacando a Brasil. Y eso genera una volatilidad enorme. Entonces, hoy día Chile se ve interesante, las tasas están atractivas. Y estamos algo protegidos de todo este escenario más externo, sobre todo pensando que uno podría tomar papeles en UF que en general sirven como buena protección frente a la volatilidad externa. O sea, a mí, si tú me preguntas, me gusta en pesos sobre todo, me gusta la renta fija local. Si uno está pensando en dólares, yo creo que hay buenas oportunidades dentro de la región. Las empresas de la región en general, las que emiten bonos en dólares, son compañías que son grandes, robustas. Y que esta hoy día están en un muy buen nivel de riesgo de crédito. Entonces uno podría ganarse tasas de $+7, $+7.5 sin tomar tanto riesgo de crédito y una clase de activo que han dado muy bien en lo que va del año y yo creo que con el escenario que se está armando afuera, quizás si la Fed se mueve antes o prácticamente si la Fed
Hoy día no necesitamos que la Fed recorte tanta tasa como para que este tipo de activo vaya bien, pero si es que la Fed recorta tasas, por ejemplo, en septiembre, es una clase de activo que va a tener muy buenos retornos y ahí uno puede tomar cosas de más duración, de menor duración y que puede tener retornos súper interesantes pensando siempre en dólares. Me quedo en el blindaje a nivel de peso interno. Este blindaje no se puede ver alterado por el escenario no externo, interno. O sea, igual tenemos un triunfo aplastante en primarias de Janet Jara. Por otro lado, por el lado de Chile Vamos y de la derecha también se está moviendo harto. ¿Eso podría complicar un poco el escenario de esta estabilidad y de este blindaje que dices tú? Sí, yo creo que vamos a tener volatilidad, eso no hay duda. Vamos a tener volatilidades por lo que está pasando afuera y por lo local. De todas maneras, hoy día es poco pronto, hay que ver cómo se decanta este escenario y a medida que nos vayamos acercando a la elección, esto se va a ir decantando cada vez más. Pero por otro lado tenemos al Banco Central, en donde tenemos una economía que no está muy bullante y que todo indica que el central igual se va a ir moviendo, va a recortar las tasas y eso va a ser positivo para la renta fija. Independiente, yo creo que hay que analizar muy bien quién va a ser el próximo presidente, cómo salen las coaliciones, cómo es el Congreso. Yo creo que eso nos va a dar buenas luces de cómo hay que posicionarse de ahí en adelante, si hay que estar más en UF, o quizás un gobierno va a tener mayor gasto que otro gobierno, vamos a tener más inflación. Yo creo que eso hay que verlo en el camino. Si tú me dices cómo estamos hoy, según el escenario que está armado hoy día, a nosotros nos gusta bastante la renta fija local. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Mentes del Mercado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Sigan con la programación del Mercurio Inversiones por EMOL TV. De los casi 20 fondos que creó la revocada gestora Sartor AGF, regulatoriamente solo 3 podían contar con un comité de vigilancia al no ser rescatables. Y gracias a esto, son los únicos que han tenido cierto grado de autodeterminación en medio del fuego cruzado entre la Comisión para el Mercado Financiero y Sartor Finance Group. Y esta es la recomendación de El Mercurio Inversiones para esta semana. Los 3 fondos inmobiliarios de Sartor están impulsando importantes cambios. Así, Sartor Midmall, Sartor Renta Comercial y Sartor Oportunidad y Desarrollo Inmobiliario USA tendrán una jornada clave dentro de unas semanas. Sus aportantes se reunirán para votar por cuál AGF del mercado reemplazarán a la administradora. Y según pudo conocer el Mercurio Inversiones, serían 10 las AGF interesadas en recibir estos 3 fondos inmobiliarios con las comisiones, por cierto, asociadas. Suscríbase al Mercurio Inversiones y acceda a los detalles sobre los distintos escándalos que remueven al mercado financiero, los que pueden determinar el destino de una gran masa de inversionistas que se han visto involuntariamente envueltos en problemas. Y con esta recomendación nos despedimos y los invitamos a conectarse la próxima semana, siempre aquí, por EMOL TV.